Empezaría ahora recitando unos versos que en realidad ya recité, valga la redundancia, hace un par de semanas en El Sol y Loco, aquello de juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. No voy a continuar, porque ya lo recité, digo, y no voy a ser pesado. Pero resulta que el autor de esos versos, del poema Canción de Otoño en Primavera, va a aparecer en el relato que vamos a contar hoy, donde aparece también otro personaje al que he leído muy poco, pero que me apasiona, como es Miguel de Unamuno, y va a ser todo a partir de una localidad cordobesa, Peñarroya, Pueblo Nuevo, ya diremos más. Estamos en historias peculiares y estamos con Antonio de la Cruz González, mi amigo Tony Cruz, don Antonio de la Cruz González. Muy buenas noches, Tony. Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hoy tenemos una historia en la que conjuga fútbol, por supuesto, porque contigo no puede faltar el fútbol, por supuesto, pero conjuga también con humanismo, cultura, inquietud, ¿no? Inquietud por el conocimiento, casi periodismo también, porque el personaje se metió en esa faceta. Vamos a hablar de un señor con un nombre también muy peculiar, Leocadio, y bueno, ya no digo más, ya te lo dejo todo a ti. Don Leocadio Martín, contado por don Antonio de la Cruz. Bueno, pues nos remontamos a principios del siglo pasado y como has dicho, el fútbol es un poco el epicentro de mis historias en el blog, pero en cierto sentido es que en esos tiempos en los que era sus comienzos, sobre todo en Europa, porque ya en el fútbol británico ya lleva mucho tiempo, y era una cuestión más de minorías, minorías que en muchos casos eran selectas, ¿no? Y tal es el caso del protagonista de hoy, Leocadio Martín Ruiz, que como has dicho, no sé, no he podido comprobar todavía si nació o fue acogido en Peñarroya, Pueblo Nuevo, y fue una persona que trascendió no solo a Peñarroya, no solo a Córdoba, sino que incluso llegó a trascender dentro de su propia sociedad madrileña, ¿no? Porque según le definió el escritor montillano Julián Pino, Leocadio, don Leocadio era un elemento alto, bien vestido y muy elegante. Un señor que prosperó en esa Peñarroya de finales del 19, en lo que se conocía como la sociedad minero-metalúrgica, porque Peñarroya, no olvidemos, en esa época era una ciudad importante en el norte de la provincia de Córdoba por su mina, porque sobre todo tampoco podemos olvidar, pequeño paréntesis para el fútbol, el primer equipo de la provincia de Córdoba se creó en Peñarroya, el primer equipo de fútbol, antes que en la capital. Bueno, pues la inquietud de don Leocadio Martín le llevó a colaborar en 1913 en la constitución de un comité local de escultismo, que no tengo muy claro lo que es, pero fue vicepresidente de ese club. Dicen, según parece, según Joaquín Rallego, que era periodista del Guadiato, que Leocadio era andalucista y también creyente en la institución libre de enseñanza y también en las consignas del líder de los Scouts, de los Boy Scouts, Baden Powell. Y llegó incluso, y es que este hombre decimos que era, se puede decir que era un humanista, llegó a montar una exposición de muñecas en el año 1910 en la que aportó su donación incluso la entonces reina Victoria Eugenia. Así que vemos que era una persona que era muy, muy polifacética, ¿no? Fue periodista, de hecho, no sé si sabes que no recuerdo, será su bisnieto, José María Martín, es periodista actualmente. Fue compañero nuestro trabajando ahora está en Loyola, trabajó en la cadena SER, trabajó también en el diario Córdoba, así que, bueno, ha seguido la saga, ¿no? Y José María fue periodista del Martín, diario Córdoba, hablamos de... José María Martín, compañero y un periodista muy bueno, hay que decir, Sí, un periodista muy bueno. Leocadio, perdona, Tony, Leocadio Martín, entre todo lo que has dicho, el escultismo, según tengo entendido o he podido entender de lo que he leído, es algo así como lo que ha hablado de la institución de la enseñanza, ¿no? Un poco de la educación, ¿no? sí, una forma de educar, sí. Efectivamente, y de culturizar
a los niños. Estamos en esa Peña Roya, en la localidad a la que, por cierto, me unen lazos familiares, que era muy importante a nivel industrial y minero, finales del siglo XIX hasta mediados del XX aproximadamente, pero una Peña Roya que se le va a quedar pequeña, Tony, a Leocadio. Sí, decimos que Locario Martín ejerce como periodista en el diario Córdoba, en el diario La Unión de Sevilla, y también como escritor completó las obras Córdoba Sultana y Versos del Llano. El primero va sobre la capital de la provincia, sobre Córdoba, y el segundo ya dedicado a Peñarroya, Pueblo Nuevo. Fue gerente también de una publicación que tuvo una corta vida, que se llamó Nómada, en la que, bueno, consiguió reunir, ojo a los nombres que voy a decir ahora, Jacinto Benavente, los dos Machado, Juan Ramón Jiménez, y bueno, a pesar de que no tuvo más de año y pico de vida, hay incluso una aportación de Miguel de Unamuno, que escribiera en el 15 de diciembre de 1911 esta reflexión. ¿Qué va a ser Nómada? Hablando de la revista. Que sea algo noble y fuerte y algo que haga recordar a todos que Córdoba es algo más que la ciudad de un gran casino, donde se huelga y se juega, y algo más que la cuna de afamados estoqueadores de toros, y que no nos aparece casi siempre esa verdadera ciudad en zahones. Eso, pues bueno, digamos que llama la atención, ¿no? La cantidad de firmas y la calidad de firmas que llegó a reunir Leocadio Martín para esa revista de efímera duración. Hay dos premios Nobel ahí, ¿no? Juan Ramón Pues ya Jiménez ves, casi y nada, Jacinto Benavente, ¿no? casi nada el aparato. Y aparte, bueno, también está implicado en el Centro Filarmónico y con él fue al Palacio Real de Madrid y en Madrid se quedó. Y en Madrid estuvo frecuentando círculos literarios, círculos intelectuales, y se sabe que don Leocadio Martín tuvo correspondencia, y aquí se une con lo que has hablado al principio de tu reflexión de hoy, tuvo correspondencia con Carlos Fernández Shaw, con Francisco Villaspesa o con el mismísimo Rubén Darío, ante el que Leocadio se define como un escritorzuelo que colabora en 29 o 30 periódicos y luego le pide una fotografía o un libro en el que con el que pueda impulsar su labor, y acaba preguntándole Leocadio a don Rubén Darío: ¿puedo yo servir de algo? No digo que puede mandar, eso no lo dicen los discípulos a los maestros que tienen su afecto más lealtísimo. Así que, bueno, esa fue la figura en las letras de un Leocadio Martín que daba conferencias en Ateneos, en centros obreros, y que también se sabe que participó en 1916 en lo que fue el homenaje póstumo al cordobés Antonio Barroso Castillo, quien llegara a ser ministro de Justicia e Interior. Todo esto va sucediendo en Peñarroya, se va a Madrid, estamos en ese proceso de transición, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y va a llegar el momento en el que de repente a Leocadio Martín Ruiz le da el chispazo del fútbol, pero no va a dejar de relacionarlo, digamos, con la intelectualidad, pero también con el aspecto social, que esto era muy importantísimo, ¿no? A mí, del club del que va a hablar, en cierto modo, por la historia que cuenta, me recordaba, aunque es muy distinto, a la electromecánica, ¿no? Porque al final son trabajadores los que se emplean en el club, ¿no? En un principio al menos. Efectivamente, sí, entre otras cosas, también le gustaba el fútbol. Decimos que es un fútbol muy primitivo, estamos hablando de principios de siglo XX, y en España, pues bueno, se jugaba más que nada y en general de manera muy amateur, ¿no? Y Leocadio Martín se involucra con los ferroviarios. Impulsa primero la construcción de lo que actualmente es su colegio mayor, que está en la ciudad universitaria, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Por cierto, estaba al lado del que yo estuve residiendo varios años. Y allí forma lo que se conoció como la Agrupación Deportiva Ferroviaria. Eso lo hizo en 1918. Tiene mérito porque en aquel momento en Madrid, que se sepa, o constituidos como clubes de fútbol, solo había otros tres: el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Real Carabanchel. Así que, bueno, es uno de esos clubes, la Agrupación Deportiva Ferroviaria, que surge vinculado a las vías del tren, como por ejemplo, estos supongo que les sonarán más a tus televidentes, pues Lokomotiv de Moscú, el Peñarol en Montevideo,
el Ferrocarril Oeste en Argentina, el Rapid de Bucarest, el Manchester United tuvieron también a Ferroviarios de padres, otro menos conocido es el Seleknikar de Bosnia. El objetivo básicamente era que los trabajadores las vías, del gremio de los ferroviarios, dedicaran sus domingos libres de una manera un poquito más sana que dedicarlos a sus borracheras o a sus juergas o a sus fiestas, ¿no? Era, en general, el origen del fútbol desde el punto de vista más modesto, cuando ya se deja de jugar solo los college ingleses y demás, fue ese. Fue hacer que los obreros pues tuvieran unos descansos un poquito más, entre comillas, ordenados, ¿no? Que simplemente pues dedicarse a la farra, ¿no? Así que, bueno, Eso lo tenemos, empezó. perdón, Tony, eso lo tenemos también incluso en el origen del fútbol en España, ¿no? En Río Sí, Tinto y en efectivamente. Huelva. Claro, el Recre también es un equipo que proviene de mineros, como en Peñarroya, de mineros, pero que tenían esa misma función, se puede decir, social, ¿no? De hacer que, bueno, que tuvieran unos descansos más saludables, se puede decir, y bueno, y también hacer un poco de piña, ¿no? Y tenerles un poco distraídos. Bueno, pues esta agrupación deportiva ferroviaria tiene su sede, su origen en la céntrica calle madrileña de Princesa y no solo juegan al fútbol, también hacían gimnasia, ciclismo, boxeo, atletismo y bueno, de primeras pues se basan en aportaciones de compañías como la MZ Norte y Oeste y luego pues poco a poco, oye, llegan a empezar a competir, llegan a tener socios, empiezan a recaudar dinero y pasan a Delicias, al campo de Delicias, donde llegan a estar una década en categorías regionales madrileñas y castellanas, ¿no? Eso hasta la guerra y una vez que termina la guerra, la agrupación deportiva ferroviaria vive, se puede decir que sus momentos de mayor éxito, ¿no? Porque es incluida en el grupo cuarto de lo que era segunda división y, bueno, no lo hace nada mal. Juega con equipos levantinos, con equipos madrileños y llega a quedarse, que esto quizás sea lo más llamativo, ¿no? Para los amantes del fútbol que te sigan, que llega a quedarse segunda de su grupo solo por detrás del histórico Real Murcia. Sin Y sin embargo, embargo, sin a pesar embargo, de eso te esto, voy a decir, aparece sí, El Luis Rubiales de la sí, época. sí, y le manda a tercera. Es una paradoja. A pesar de haberlo hecho tan bien en segunda, pues acaba en tercera. Y bueno, pues en ese equipo tan modesto de Madrid, o aparentemente modesto, pues había pues, un jugador que luego fue leyenda del Deportivo Córdoba, como Ángel Moreno, y luego también hubo otros jugadores que han sonado mucho a nivel nacional, uno Peiró, que lo conocerán cualquiera que te vea, y también uno que llegó a ser internacional por España, pero que sobre todo que fue muy querido aquí en Córdoba como Mingolance, que fue el único internacional que ha aportado el Córdoba Club de Fútbol a la selección española. Pero cuando estuvo en segunda esta agrupación deportiva ferroviaria, ya el que no lo pudo ver, ni vivir, ni disfrutar fue el propio Leocadio Martín. Porque Juventud Divino Tesoro, efectivamente, ya te vas para no volver. Leocadio Martín murió muy joven. No tengo la edad exacta en realidad, pero estamos moviéndonos de finales del siglo XIX a 1920 en que fallece. Vamos a ponerle que tuviera entre 30 y 40 años, ¿no? Aproximadamente, es decir, muy joven y además de una forma trágica bueno, no fue natural. Cuéntalo, Tony. Sí, sí, encontré la noticia en el ABC de Madrid el 16 de marzo de 1920 y la leo. Anteayer domingo, efectuando una excursión al Guadarrama, hallándose a 2 kilómetros de distancia del Escorial, sucumbió víctima de un accidente nuestro distinguido amigo don Leocadio Martín Ruiz. La motocicleta, un sidecar, ocupada por dicho señor y por dos compañeros de excursión, volcó despidiendo a los viajeros. A consecuencia del choque resultó muerto el señor Martín Ruiz y con la fractura de clavícula don Ramón Sánchez Moreno. El señor Martín Ruiz desaparece de la vida en plena juventud, momento en que realizaba activa y fecunda labor, no solo como inteligente funcionario de ferrocarriles, sino como presidente de la Asociación Deportiva Ferroviaria y entusiasta propagandista de la juventud hispanoamericana. Fíjate lo que son las cosas. En apenas una semana, la familia de Leocadio sufrió también el fallecimiento de su madre y también de la hija de Leocadio. O sea que fue unos tiempos muy duros para esa familia Martín Ruiz. Pero la reflexión puede ser todo lo que hizo este hombre en En el tan poco poco tiempo. tiempo que dio. Es impresionante. Y lo que le podía haber dado de sí, ¿eh? Este hombre le das 40 años más de vida y te inventa la bomba atómica.
Sí, sí, bueno, a lo mejor hubiera hecho algo más, más positivo Algo, para la algo humanidad, mejor, más pero positivo, efectivamente. sí, sí. Pero mira, entre otras cosas, ese legado de la agrupación deportiva ferroviaria, a mí me gustó porque cuando yo escribí la historia de Leocadio Martín, luego se pusieron en contacto conmigo el propio José María Martín y desde la agrupación deportiva ferroviaria, bueno, haciendo un poco el recuerdo, ¿no? A este señor que creo que merecía o merece un hueco en la historia en Córdoba y yo creo que en toda España, ¿no? Y bueno, y así pues también hay que dar cuenta de que la agrupación deportiva ferroviaria sigue viva, digamos que ha resucitado, ¿no? Porque impulsada por Renfe, que es su actual mecenas, como parece lógico, ¿no? Pues ahora mismo está compitiendo en lo que es categoría aficionada de Madrid, pero bueno, sigue teniendo su equipo y su padrino de esta nueva era, digamos que de su segunda vida, ellos quieren hacer ver y mantienen esa esencia desde el año 1918, porque mantienen el escudo, que además es muy bonito, ¿no? Y su camiseta con los mismos colores, pues es Vicente del Bosque, nada más y nada menos. El hombre que ayudó a que España levantara por primera vez, de momento por última, la Copa del Mundo, ¿no? Así que bueno, esa es la herencia también en su bisnieto José María Martín, y bueno, pues es lo que podemos contar, que el esfuerzo de una persona pues al final siempre deja su pozo, deja su huella y sobre todo un trabajo tan fecundo como este señor Leocadio Martín, que yo creo que ha tenido una vida pues verdaderamente curiosa, o tuvo una vida verdaderamente curiosa y reseñable. Vicente del Bosque, que también tiene su conexión con Córdoba. Sí, Eh, también. es curioso, Tony, porque este equipo empezó jugando de negro. Y yo Sí, así intentando recordar de sopetón no me viene ningún club que juegue de negro. sí hay uno. Ahora te voy a decir yo un equipo que juega de negro y que además a nuestro común amigo Mario Barrado le gusta mucho, que es la Académica de Coimbra. La Académica de Ah, Coimbra viste de negro, un poco por ese color de universitario, de los tunos y demás, y viste de negro. De hecho, el equipo que promulgó, que impulsó una protesta contra la dictadura portuguesa muy famosa, y en el año que más se quejó, que más protestó, fue el año, si mal no recuerdo, estoy tirando de memoria, en el que llegó a una final de Copa. Así que una historia bonita la que tiene la Académica de Coimbra, un equipo que, desgraciadamente, porque es uno de los históricos de Portugal, yo diría que es el más antiguo de Portugal, ¿eh? Creo que estoy tirando la cabeza, pero creo que es el más antiguo de Portugal, pues creo que está en la cuarta categoría ahora mismo del fútbol portugués y pasándolo mal. Así que tercera o cuarta, no, ya no sabría decir, espero que no se enfade Mario, pero tercera o cuarta categoría y pasándolo bastante mal, ¿no? A pesar de, insisto, ser uno de los históricos de fútbol luso. en lo que se ha convertido el fútbol en realidad, ¿no? Al final, equipos, con todo mi respeto, equipos pequeños o equipos menos históricos o menos potentes están muy arriba y equipos que han sido muy importantes en otros tiempos y que sí tienen esa vitola de histórico, pues están muy abajo, ¿no? Pues sirva de homenaje a Leocadio, a ver, Leocadio Martín Ruiz, este capítulo de historias peculiares, también un poquito de recuerdo para su bisnieto, nuestro compañero José María Martín, y me voy a quedar con esos dos detalles que, digamos, sirven para esbozar un retrato de nuestro protagonista, talento y trabajo. Las dos cosas aunadas, la una sin la otra no es nada nunca, sea cual sea el orden de los factores, trabajo y talento o talento y trabajo, eso siempre es importantísimo. Y si no hay talento, por lo menos mucho esfuerzo, que eso es esencial. Tony, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por ese esfuerzo que también dedicas tú a echar el ratito aquí con nosotros. Y la semana que viene seguimos, igual con alguna historia un poco guerrillera. Venga, estamos en ello. Perfecto. Un placer como siempre, Un Rafa. abrazo fuerte, Tony. Muchas gracias.